Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos, feliz año nuevo. Vamos a comenzar un nuevo ciclo, o sea, todos los videos que hemos venido haciendo, ya casi 260, 270, no sé, ya me perdí la cuenta de cuántos. Videos que he hecho sobre el tema específicamente del narcotráfico, eso es sin contar los otros 500, 600 videos que hice sobre temas de la policía, seguridad personal, armamento y reconocimiento y demás de su seguridad y lo importante que es. Ya hemos hecho casi, le digo, 270, casi 300 videos sobre el tema de narcotráfico y lo hemos concentrado, aunque sí hemos tocado en algunos momentos, en algunas situaciones, temas que, digamos, participan obviamente y tienen que ver con Latinoamérica. Pero hasta ahora lo que nos hemos concentrado es en el tema de la droga en Estados Unidos, la lucha de la guerra contra el narcotráfico, el consumo de droga, por qué Estados Unidos consume tanta droga, una historia les he venido contando a muy grandes rasgos, pero les he ido contando una historia de por qué este país está tan enamorado del consumo de la droga y de las bebidas alcohólicas, y luego he hecho un recuento a través de distintos momentos históricos de cómo empezó la lucha contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos y cómo se fue desarrollando, y a través de eso expliqué la temática de las investigaciones, hablé mucho de la temática de cómo se lucha o se trata de controlar el tema del narcotráfico aquí en Estados Unidos, lo que falla, lo que no sirve, y los problemas que supuestamente la lucha con el narcotráfico han causado y causan a través de tantos años, más de 50 años, en la lucha con el tema de las drogas. Y luego hablé un tema muy importante, o sea, hice primero un recuento de cómo se lucha, qué hacen, o sea, desde el punto judicial, desde el punto de investigación, desde el punto digamos, operativo y demás, y luego hablé de los problemas que hay con la lucha contra el narcotráfico. O sea, no es simplemente que dije, estas las investigaciones y todo el mundo sale adelante, o sea, hablé de cómo funciona el sistema y cuántas cosas hay que afectan el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y primero hablé de las cosas normales que ocurren en todos los días, en los operativos, en las investigaciones y demás, ideologías, comportamiento de la policía, envidias, competencia, o sea, hay muchas cosas que afectan el tema, o sea, no es una cosa el tema de la lucha contra la narcotráfico, que esto es así, esto sale así, esto así, no, eso es en las películas. En la vida real hay muchas cosas que digamos son conflictos constantes. Y luego hablé de por qué muchas de las cosas no salen como supuestamente deberían salir, pero después hablé también de mucha temática de por qué, incluso a pesar de que le ponen mucho interés al tema de la lucha contra las cosas, no funcionan a pesar de que se hacen bien. Pero luego hablé de por qué las cosas, cuando no se hacen bien, también afectan. Y uno de los temas en los que al final, digamos, continúa, y esto lo hablé desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, de la justicia, de los servicios de seguridad, de los servicios policiales, de investigaciones y demás, es la corrupción. O sea, el tema que tanto todo mundo apunta hacia Estados Unidos, de que Estados Unidos es corrupto, de que Estados Unidos tiene todo un sistema, digamos, un engendro de temas que está apoyando el tema del uso de la droga, ¿no? Que es todo un mito. Entonces lo expliqué detalladamente, lo presenté detalladamente, hablé y le digo, saturé lo más posible, en grandes rasgos por supuesto, pero para que usted se dé una idea, si le interesa el tema, de cuáles son las situaciones aquí en Estados Unidos. O sea, no, porque todo el mundo me dice, bueno, ¿por qué no habla de Latinoamérica todavía? No he hablado de Latinoamérica porque todavía no había la razón. Tenía yo que presentar primero el punto de vista de aquí de Estados Unidos. Pero ahora, amigos y amigas, ya que completamos todo ese ciclo, que ya criticamos todo el sistema estadounidense, que ya criticamos el sistema de la corrupción, el sistema financiero, el sistema de los servicios de inteligencia, el sistema del operativo de la DEA, del FBI, de otras agencias federales y demás, cómo esto funciona. Y ahora vamos a empezar a enfocarnos hacia el sur. O sea, escúcheme,
Lo que yo voy a hablar ahora le va a molestar, como le ha molestado a muchos aquí en Estados Unidos lo que dije de Estados Unidos, a ustedes a lo mejor. Pero no es una idea, yo no le voy digamos, a acusar o a echar la culpa, como muchos hacen, de echar la culpa a nuestros países de que por qué el consumo de la droga en Estados Unidos es tan prevalente, de por qué Estados Unidos la culpa la tiene Latinoamérica o para ustedes, a algunos que les guste Iberoamérica o Hispanoamérica, como les guste llamar. Miren, yo estoy hablando de Estados Unidos, por eso en Estados Unidos, si yo le digo a la gente Hispanoamérica o Iberoamérica, no lo entiende, pero si le digo Latinoamérica ya saben que es el resto del continente. Así que discúlpeme, pero es la forma del el idioma que utilizamos acá y que no es tan crítico ni tan importante como el mensaje que estoy tratando de darles a ustedes la información. Entonces, vamos a hablar ahora del resto y de vez en cuando vamos a mencionar algún país. Pero escúchenme, no voy a criticar ningún país en particular, no me interesa apuntarle a los poderes políticos de su país, en particular ningún país en especial, ni a los servicios de inteligencia, ni a los servicios policiales, ni a los servicios militares, ningún sistema. Simplemente sí voy a hablar de lo que no funciona y por qué y cómo esto afecta a la lucha contra el narcotráfico y la controversia que existe entre y la ideología y la forma de verlo, la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica versus el concepto que se tiene en Estados Unidos y por qué hay tanta desunión. O sea, una de las cosas relevantes es que en Estados Unidos mucha gente que no sabe acusa a Latinoamérica de que la razón que hay mucho droga, el consumo de droga, es porque Latinoamérica en general produce esa droga. Y es, en cierta forma, una realidad de que, como les he comentado anteriormente, hay 3 países que están ubicados en nuestro continente, Colombia, Perú y Bolivia, que producen la mayor parte, el 99% de la cocaína del mundo. Esa es una realidad. Y de ahí salen la mayoría de los contrabandos de grandes contrabandos de droga hacia, no solo Estados Unidos, pero hacia todo el mundo. Ahora, no lo voy a acusar de que ese es el problema, porque la realidad, les digo, y esto se lo expliqué muy bien, amigos y amigas, si no lo vieron, por favor, antes de comentar y antes de hablar cosas que no tienen sentido, vean los videos. Porque ahora voy a empezar a acusar a Latinoamérica de algunas cosas que ocurren en Latinoamérica, de nuestros países particularmente, pero que no tienen nada que ver con Estados Unidos, que son específicamente alineadas con la mentalidad, con la sociedad, con el sistema social, político, económico, de seguridad de nuestros países. Ahora, en Estados Unidos, le digo, mucha gente apunta de que la razón de que hay tanta droga, y este es uno de los grandes problemas del tema del narcotráfico. O sea, lo voy a seguir hablando, no crea que Estados Unidos le va a decir somos los buenos y aquí están los malos. No, esto no hay buenos y malos. Esta es un sistema simbiónico que se han enganchado y que ninguno de los dos quiere reconocer la realidad, que es parte conjunta de lo que ocurre. O sea, uno no funciona sin el otro. Esto yo se lo he comentado. El narcotraficante simplemente, y el argumento, y esto se lo he comentado anteriormente, los narcos hablan de eso. Nosotros le proveemos un producto que los estadounidenses necesitan, quieren y consumen. O sea, esa es una realidad. Y en Estados Unidos hay una realidad que todo mundo consume una gran cantidad de droga por placer, ya le he comentado, le digo, todo esto que estoy mencionando lo he profundizado en otros videos. Por placer, por necesidad, por dolor o porque la razón que sea. Yo nunca analicé, ni juzgué, ni acusé, ni he castigado a nadie por el consumo. Lo mismo voy a hacer con el punto de vista que ve ahora del tema de la droga en Latinoamérica y cómo afecta el tema del narcotráfico en Latinoamérica. Porque ese es el otro problema. Así como en Estados Unidos hay gente que acusa a Latinoamérica. Y le digo, esto viene de México hasta el sur, hasta Tierra del Fuego, hasta la Argentina. Si están metidos en algún tema del narcotráfico, del lavado de dinero, de la droga, lo que sea, caen en esa lucha. Como mucha gente en nuestros países, empezando de México para abajo, acusan a Estados Unidos, el famoso los gringos,
son los que demandan la droga, los que piden la droga. Y en cierto modo hay una realidad, pero ¿sabe qué pasa? Sí es cierto que Estados Unidos consume mucha droga, sí es cierto que Estados Unidos consume una gran cantidad de la cocaína que se produce, por ejemplo, en los 3 países que comenté, pero lo que no es cierto es que Estados Unidos es responsable de todo el delito, de todo, digamos, la corrupción, la violencia y todo eso que ocurre en nuestros países. Eso usted no le puede echar la culpa a Estados Unidos. Y le están echando la culpa porque es natural. Así como en Estados Unidos le echan la culpa a Latinoamérica de que el consumo de droga es culpa de ellos. No todos. Hay gente que sí reconoce aquí en Estados Unidos que el consumo de droga es un problema interno, es un problema nacional. Y le digo, hay un porcentaje serio de consumidores y hay un porcentaje serio de lo hacen por placer, que nunca se va a acabar. Lo mismo va a ocurrir con el tema del narcotráfico en Latinoamérica. El problema, y aquí es donde me voy a enfocar, es lo que el narcotráfico causa a nuestros países de Latinoamérica, que no tiene nada que ver con Estados Unidos. O sea, esa es una realidad que muchos no la quieren ver, no le gustan y no le aparecen. Pero escúcheme una cosa, así como Estados Unidos se tiene que hacer responsable, y muchos ya lo están reconociendo, que el consumo de droga es real y que el consumo de droga no lo pueden controlar y que el consumo de droga no se va a acabar y que el consumo de droga tiene una situación muy compleja, lo mismo debemos de hacer en nuestros países, de aceptar que el narcotráfico se nos ha metido en todos los niveles, desde la política, desde los servicios de seguridad, de todo el sistema de la sociedad y todo, y nos ha arruinado la seguridad nacional, la tranquilidad, y muchas de las situaciones que son anormales, porque ya en algunos países, amigos y amigas, han perdido el gobierno, ha perdido el control de la seguridad de su país. Y es donde usted ve gente que la decapitan, ve gente que la cuelgan de los puentes, ve gente que las torturan, ve gente que desaparecen. Ya no hay narcos simplemente que nadie los conoce. Todo el mundo ya tiene, incluso en algunos países, ya están calificados como carteles y vienen con insignias y manejan vehículos de último modelo, último moderno, con equipos militares de alta gama, con armas del mismo nivel del ejército, de la marina, de las fuerzas armadas. O sea, eso ya no es normal en el mundo del delito. Y eso es lo que yo voy a hablar. Ahora, voy a llevarlos una vez más, y ahora adelante, amigos y amigas, en todo el proceso de Latinoamérica, y cómo Latinoamérica, porque yo he trabajado en Latinoamérica, conozco la mentalidad, cómo esta gente lo ve a Estados Unidos y cuál es el problema que no se entiende. Y cómo Estados Unidos ha contribuido a que esta guerra de la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado ni va a funcionar jamás. O sea, hay extremada cantidad de información que verifica esto. O sea, desde que empezó la guerra del narcotráfico en los años 70, cuando yo le dije que el presidente Nixon supuestamente declaró la guerra mundial contra el narcotráfico, y la concentración en Latinoamérica, con todo, cómo esto nunca ha funcionado. ¿Y por qué no funciona? Porque hay una razón. O sea, Latinoamérica, la guerra contra el narcotráfico la vemos muy distinta desde ese lado de la tribuna que desde el lado de Estados Unidos. Y les digo, así como hay gente ignorante acá que no entiende esa situación, hay gente ignorante en nuestros países. Y sobre todo, particularmente, amigos y amigas, hay gente muy ignorante que por envidia, por odio hacia Estados Unidos, porque como es el policía del mundo para algunos, como es el imperio, como es todo, le echan algo. Y el narcotráfico ha sido el punto especial de muchos políticos, de muchos periodistas, y lo escucha. Si usted escucha a ciertos periodistas, si usted escucha a ciertos políticos, sobre todo ahora en YouTube y en algunos canales, escucha usted la forma que se dirigen, se refieren a Estados Unidos, se da cuenta usted que lo están haciendo, pero no por concreto con información, lo están haciendo para decir, aquí mire, estos son los gringos y mire lo que hacen, Oiga, nosotros estamos muy conscientes de lo que pasa. No crea que todos no lo creemos y que estamos así. Pero hay que aceptar la realidad. Y ahora es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que ocurre en nuestros países con el tema del narcotráfico y por qué se le ha ido de las manos a muchos países. Y por qué hay países que no quieren aceptar
lo que está sucediendo. Ya lo he mencionado un poco, pero ahora lo voy a profundizar más, en concentrarnos en Latinoamérica, en concentrarnos en nuestros países. La lucha contra el narcotráfico, ¿por qué no funciona? La lucha del narcotráfico, ¿cómo le ha afectado? La lucha del narcotráfico, ¿por qué le ha causado grandes problemas? Y se le ha ido de las manos. O sea, le vuelvo a repetir lo que le comenté hace un momento. Cuando no hay consecuencias por la cantidad de violencia, de corrupción, la cantidad de crimen que, y ya lo conté eso, que envuelve el narcotráfico, porque no es nada más la droga. O sea, entienda esto, mucho del delito que ocurre en su país no tiene nada que ver con la droga. No tienen absolutamente nada que ver, pero sí están protegidos por esos mismos carteles, porque hoy en día el narcotráfico es una pequeña parte de estas famosas instituciones delictivas. Hoy en día el narcotráfico sí mantiene, sí vende, sí produce muchos millones de dólares para mucha gente, pero ya se ha expandido. Y hay países donde el narcotráfico, o sea, los delincuentes, se han diversificado y están en muchas otras ramas del trabajo, de la industria, incluso se han infiltrado en política, en gobierno, que cuando no les conviene es como sistemas terroristas, van y matan gente, van y asesinan gente, van y torturan gente para presionar el sistema. Eso no tiene nada que ver con la droga, eso no tiene nada que ver con Estados Unidos y eso no tiene nada que ver con el narcotráfico. Ese es problema interno. Amigos, este tema es apasionante, como les digo, vamos a hablar de todo eso. Lo mismo que hablamos de Estados Unidos, todo lo que hablé de lo bueno y lo malo de Estados Unidos, la lucha contra la violencia, ahora lo vamos a enfocar en nuestros países. Así que los invito cordialmente en este nuevo año para comenzar y empezar a verlo desde otro punto de vista. Les vuelvo a repetir, los invito, los espero cordialmente y nos vemos en el próximo Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.